Buenas tardes, tengan todos ustedes. Y para mí es un honor poder estar aquí coordinando este módulo. Como es de su conocimiento, ha habido muchos avances en cáncer de pulmón, particularmente en los últimos años, pero este año ha sido especial. En lo que respecta a oncología médica, ha habido muchos avances y, como ustedes saben, realmente se han cambiado muchos estándares de tratamiento. Vamos a hablar dentro de este módulo de avances que se han dado no nada más en oncología médica, sino también los avances que hay tanto en radioterapia, en cirugía, y la parte de oncología médica la vamos a dividir obviamente lo que ha pasado en lo que tiene que ver con inmunoterapias y en terapias dirigidas a blancos moleculares. Entonces, bueno, para mí es un honor y agradezco obviamente a la sociedad que me haya contemplado junto al doctor Juan Francisco Corona para coordinar este módulo. Y bueno, vamos a empezar por cuestiones de tiempo con nuestro primer ponente. Tengo que hacer un señalamiento nada más antes de que se modificó la agenda un poco en relación a cuestiones logísticas. Íbamos a empezar con la parte de radiocirugía, pero el doctor Cristian Rolfo, que es nuestro ponente extranjero que va a hablar de inmunoterapias, desafortunadamente su vuelo sale antes de lo que esperábamos, entonces vamos a adelantar su plática para que podamos tener todos tiempo, inclusive para hacer alguna que otra pregunta al doctor Rolfo antes de que se vaya, y luego continuaremos con el módulo exactamente como está previsto. El doctor Rolfo, bueno, para empezar es un cordobés argentino muy exitoso. Él ha tenido su preparación en varias partes, tanto en Estados Unidos y en Europa. Actualmente es el director de Oncología Médica Torácica y de Ensayos Clínicos Tempranos de la Universidad de Maryland y Stuart Greenbaum Comprehensive Cancer Center, y se especializa en oncología torácica, desarrollo de fármacos y oncología translacional. Actualmente está muy involucrado en lo que tiene que ver con biopsias líquidas y con varias cosas moleculares en cáncer de pulmón particularmente. Entonces, es un honor para nosotros, bueno, obviamente que nos acompaña, aparte es un muy buen amigo, y el tema que le corresponde en este momento, bueno, tiene que ver con inmunoterapias y cáncer de pulmón. Entonces, muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias Jorge por la introducción y por la invitación a la gente de ESMEO. Es un placer para mí estar aquí. Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado últimamente en lung cancer, específicamente en la primera línea, y en la posibilidad de tener muchísimas opciones para nuestros pacientes con inmunoterapia. Estas son mis disclosures. En cáncer de pulmón últimamente hemos roto varias barreras. Empezamos al principio con los biomarcadores y las target therapies, que teníamos muy poquitas opciones. En el 2018 hoy tenemos un montón de nuevos fármacos que están llegando para target therapies, inclusive nuevos biomarcadores como NTRK, y hemos empezado también a buscar nuevos biomarcadores en inmunoterapia más allá del PD-L1, que justamente son un gran debate en este momento. El hecho histórico que con cáncer de pulmón hemos podido romper la primera barrera, que fue la primera neoplasia epitelial en ser tratada con un agente de target therapy en primera línea. Esta es la cara de idiota que se nos queda a los oncólogos cuando hablamos de inmunoterapia, porque cada vez son más y más opciones y tenemos como un niño en un negocio de caramelos, cada vez más opciones, pero es más y más difícil poder elegir cuál va a ser la secuencia, cuál va a ser primero y qué combinación es la mejor que la otra. La historia de la inmunoterapia en cáncer en general, en oncología, hablamos de una prehistoria, pero la prehistoria es reciente. En cáncer de pulmón empezó su verdadera historia en el 2015 con la aprobación del primer fármaco, que fue nivolumab, en segunda línea, y luego hemos ido agregando diferentes fármacos para diferentes tipos de situaciones. El último fármaco aprobado o la última combinación es la de pembrolizumab en primera línea para pacientes con squamous cell carcinoma, y eso todavía está pendiente en otros países de ser aprobado. El hecho de tener una historia, como decía, el primer fármaco aprobado que ha sido nivolumab, tenemos una historia paralela en otros fármacos como pueden ser atezolizumab y pembrolizumab, donde ven allí donde hay un impacto en el overall survival
de estos pacientes en segunda línea cuando utilizamos inmunoterapia, independientemente del estado del PD-L1. PD-L1 es un marcador muy, muy imperfecto en el cual tenemos muchísimas deficiencias. Estamos hablando de heterogeneidad intratumoral, interpaciente. Hay pacientes que pueden tener inclusive en el sitio de la metástasis un PD-L1 muy alto, un score muy alto, en el tumor primario un score intermedio y en otra metástasis un score bajo. Por lo tanto, estamos buscando siempre nuevos marcadores. Ahora vamos a hablar un poquito de TMB también. Y cuando trasladamos esos datos a primera línea, usamos o monoterapias o datos de combinación con quimioterapia. En los datos de primera línea, aquí vamos a dividirlo porque hoy en día, como decía, tenemos tantísimas opciones. Vamos a dividirlo entre squamous y no squamous. Voy a hablar de algunos de los estudios, les voy a pedir que no se mareen con tantos datos, pero como ven hay algunos estudios que son específicamente en squamous, otros que son en ambas histologías. No voy a hablar del IMpower 131, no voy a hablar del Keynote 042 porque es demasiado dato y creo que no aportan mucho a la discusión que vamos a hacer al final. Y hablaré finalmente del Checkmate 227, que también hay bastantes preguntas para este estudio. El primer estudio en primera línea que utilizamos en monoterapia fue este estudio para pacientes que tenían más del 50% de PD-L1 status en tumores con ambas histologías. Y la randomización fue pembrolizumab en monoterapia comparado con el standard of care, y el standard of care en primera línea se podía elegir un doblete de cualquiera de los que ustedes ven allí, y se permitía en este estudio, un dato muy importante, se permitía el crossover de la población que progresaba a la quimioterapia. Las características de los pacientes, es importante tener en cuenta que teníamos también pacientes con histología escamosa, fumadores y con metástasis cerebrales tratadas. Como ven, inclusive algunos de los números, si bien son bajos en metástasis cerebrales, había más pacientes en el brazo de pembrolizumab que en el control de la quimioterapia. En los primeros datos que vemos de este estudio de Progression Free Survival, como ustedes ven, las curvas al inicio muy juntas, se separan luego a los 6 meses, y es mucho más evidente a los 12 meses en cuanto a los primeros datos en 2016, y ven allí que hay un impacto, pero cuando vamos a hablar de Overall Survival, ya en 2017 en el World Lung Cancer Conference, tenemos ya una división importante de las líneas. Ustedes ven que allí las líneas ya se empiezan a separar las curvas desde el principio, y hay a los 12 meses una posibilidad de Overall Survival del 70% comparado con el 54%, y importante a los 2 años, y sabemos hoy en día que el dato es utilizar pembrolizumab por 2 años, es 51% versus un 34%. Si eso lo trasladamos en meses, quiere decir que la media de supervivencia de nuestros pacientes tratados con inmunoterapia es 30 meses comparados con 14, es decir, mucho más del doble, y por lo tanto un beneficio importante en este subgrupo. Vemos los diferentes subgrupos, hay una posibilidad de responder en todos, específicamente también en las metástasis cerebrales, que esto es un dato importante. Por otros estudios sabemos hoy en día que inmunoterapia, específicamente datos de pembrolizumab, tienen una acción a nivel de las metástasis cerebrales, y esto es un dato también importante a tener en cuenta cuando hagamos la selección de los pacientes. En cuanto a la duración de las respuestas, como ven allí, una duración de las respuestas no alcanzada, es decir, que era al momento del cutoff, comparado con 7 meses, y sobre todo overall response rate de un 45 versus un 29, es decir, que los pacientes respondían, no solo había un impacto en la overall survival, en la progression free survival, pero sino también que había un impacto en la capacidad de la inmunoterapia a reducir. ¿Cuál es lo importante de esta gráfica? ¿Qué es lo importante de esta gráfica para mí? Es el tiempo a la respuesta. Es decir, había un mito hace unos años atrás, y que todavía lamentablemente algunos oncólogos conservan, que la inmunoterapia va a actuar más lentamente que la quimioterapia. Sabemos que no es así. Ustedes ven ahí a los 2 meses igual que la quimioterapia, y ahí tenemos bastantes casos que podemos luego discutir, donde los pacientes responden rápidamente a la inmunoterapia. En cuanto al crossover, y esto es un dato importante, 82 pacientes fueron
se les permitió luego de la progresión a la quimioterapia a utilizar inmunoterapia, y estos datos confirmaron una vez más que pembrolizumab en segunda línea daba una respuesta, como ustedes ven ahí, y un impacto en lo que llamamos la Progression Free Survival 2, que es la sumatoria de la 1, de la primera parte y de la segunda. Por lo tanto, importante impacto también. ¿Qué pasó? Cuando este estudio fue muy positivo, teníamos a la par un estudio que, como digo yo, cosas malas pueden pasar a drogas buenas. Y el nivolumab es una droga que yo no creo que sea mala en primera línea, solamente que no ha sido el desastre general que pasó aquí, fue el desarrollo o el diseño del fármaco del estudio. Como ven en este estudio, en el diseño de este estudio, se comparaba la primera línea de nivolumab con la quimioterapia, también a elección del oncólogo, pero lo importante aquí que el PD-L1 status, el score, era menos del 1%, por lo tanto, al menos una célula tenía que tener positividad, y esto ha sido un desastre porque el estudio lamentablemente no solo que fue negativo, sino que era peor que dar la quimioterapia. Ha habido bastantes intentos de volver a ver qué pasaba cuando hacíamos subanálisis de los subanálisis, y se vio que pacientes que tenían más del 50% y un tumor mutational burden más de 10 mutaciones por megabyte tenían mayor posibilidad de responder. Obviamente, si ustedes tienen un estudio que es negativo, y por más que vayan a la FDA con un subanálisis, les dirán muy bien, vuelvan a repetirlo. No interesa en este momento repetir un estudio de esto porque hay muchos fármacos, pero creo que es una oportunidad perdida para un fármaco que realmente podía haber estado en ese escenario de la primera línea. En cuanto al Keynote 021, fue el primer estudio de combinación en quimioterapia e inmunoterapia, y como ven aquí, los pacientes no estaban seleccionados por un score mayor del 50%, por lo tanto este combo era comparado con el standard of care. También se les permitía a los pacientes hacer un tratamiento de mantenimiento opcional, y a la progresión de los pacientes que tenían la quimioterapia se les ofrecía la posibilidad de ir a inmunoterapia con pembrolizumab. Este es para no escamosos, un combo para no escamosos. En los primeros datos que se presentaron en el 2016 ya se veía un impacto en la Progression Free Survival. El overall survival no era claro el impacto, pero les voy a mostrar cómo ha ido el desarrollo de este estudio en los años. Se veía un impacto en la tasa de respuestas, 56 versus 31, con una mediana de duración no alcanzada, y había pacientes que todavía estaban en respuesta más en el brazo de inmunoterapia que en combinación que en el brazo de quimioterapia sola. En el 2016 ya se veía una Progression Free Survival, si ustedes se fijan en el hazard ratio, es 0,53, y se veía que a los 6 meses ya había un impacto de 77 versus como el 63, 13 meses contra 8,9. Ya en el Progression Free Survival, y esto es importante cuando vemos en las gráficas que dicen Independent Committee Review, es decir, que eso ha sido estudiado independientemente, porque van a ver que muchos de los otros estudios son por el Investigator Committee Review. Y en este caso veían que había un impacto del overall survival, del hazard ratio que se mantenía, 0,54, con una mediana que iba subiendo 19 meses, les mostré en el anterior, vuelvo, en el anterior 13 versus 8, en este 19 versus 8,9, es decir que vemos una tendencia a mejorar. Y en cuanto al overall survival, vamos a ir viendo que también esto fue cambiando. En el 2017, Hussein Boguerey presentó los datos de una mediana de follow-up de 10,6 meses, donde no se veía, ven que el hazard ratio es 0,90. Se presentó esto en el corte del 2016, ya se veía a 14 meses un impacto, como ven en el hazard ratio 0,69, y específicamente a los 18,7 meses ya se veía un impacto que era importante, con una hazard ratio muy aceptable de 0,59 y una mediana que había bajado a no alcanzable en el caso de la combinación, comparado con 20,9 meses en el caso de la quimioterapia sola. Por lo tanto, se llegó al estudio, con ese estudio de combinación se aprobó en Estados Unidos, tenemos la posibilidad de utilizarlo en primera línea al combo, aquí creo que también lo tienen. Se hizo el estudio de fase 3, que es el Keynote 189, que es el mismo estudio también para ambas histologías en este caso, y se permitía también un mantenimiento y un crossover.
En este caso ven que hay un importante overall survival, un impacto en el overall survival independiente del estado de PD-L1, y lo mismo pasaba con el progression free survival independiente del estado de PD-L1. Si bien los pacientes que tenían menos de 1 no veían una diferencia tan grande como el resto de los subgrupos. Por lo tanto, esta combinación es una combinación que tenemos no solo para los pacientes, y ahí podemos discutir bastante, no solo para los pacientes que tienen menos del 50%, pero en algunos casos de pacientes que tienen más del 50%, también utilizamos esta combinación. Y en mi práctica, por ejemplo, lo que nosotros tratamos de hacer son pacientes que tienen mucha sintomatología, pero que tienen un estado general conservado y que tienen una gran cantidad de enfermedad tumoral, del tumoral burden, que es bastante grande. Por lo tanto, estos pacientes se pueden beneficiar de un combo, inclusive si tienen más del 50%. Hay que seleccionarlos muy bien, estos pacientes, porque obviamente aquí no estoy hablando de las toxicidades por cuestión de tiempo, pero obviamente pacientes que ustedes no tienen una gran compliance con estos pacientes para seguir el tratamiento, es mejor que ustedes no los seleccionen, o pacientes que tienen ya problemas anteriores, es mejor que ustedes no seleccionen estos pacientes. Pasamos a otro fármaco que también ha demostrado en un estudio de fase 3, que es el IMpower 150, es atezolizumab. Como ven, este estudio es bastante elegante, lo que decimos, porque tiene 3 armas, 3 brazos. El primero es atezolizumab en combinación, es para no escamoso, combinación con carboplatino paclitaxel, que es un standard of care, sobre todo en Estados Unidos. El segundo es lo mismo, pero en combinación con bevacizumab. Y el tercero, que es el standard of care, que es carboplatino, paclitaxel y bevacizumab. En estas poblaciones, en los 3 brazos, se permitía el mantenimiento y el goal primario era determinar la progression free survival, el primary endpoint, progression free survival y overall survival. En los datos presentados en el 2017 ya ven que hay un impacto en el progression free survival, modesto en el overall survival, pero si vamos a ver específicamente el valor de este estudio, es la posibilidad de detectar en una subpoblación como son las metástasis hepáticas un impacto en la progression free survival. Como ven, pacientes que tenían, en la primera gráfica, pacientes que tenían metástasis hepáticas tenían un impacto superior de 9,1 meses versus 13,2 meses comparados con los pacientes que no tenían metástasis hepáticas. Obviamente hay un racional para esto, y yo creo que el racional aquí es la combinación de bevacizumab. Si traspolamos un poco la experiencia que pasa en colorectal carcinoma con metástasis hepáticas y bevacizumab, sabemos que hay una buena posibilidad y que la antiangiogénesis es un arma importante. Creo que este puede ser el racional por lo cual estos pacientes responden un poco mejor. Este es el primer estudio que habla de esta población específicamente de EGFR y ALK. Yo no estoy muy convencido, sinceramente, de estos datos, aparte que hay muchísimos datos en contra de la utilización de inmunoterapia en biomarcadores. Hay un único estudio también que es positivo en el caso de BRAF, pero les voy a mostrar al final de la charla los estudios negativos para usar target therapy en pacientes que tienen driver mutations, utilizar inmunoterapia. De todos modos, este estudio mostró que la adicción, sobre todo la adición de bevacizumab, podría tener un impacto en la población de EGFR. Si venimos un poco a la historia de EGFR, vimos también, inclusive está aprobado, que pacientes que están en tratamiento con erlotinib en combinación con bevacizumab tienen también una mejoría o un impacto en las tasas de respuesta comparados con el erlotinib solo, y de hecho ya hay varios estudios como el BELIEVE que hablan de estos avances. Creo que también aquí la adición de bevacizumab podría ser un factor. En la parte de ALK, este estudio tenía muy bajo número de pacientes con translocación de ALK, por lo tanto, estos datos son interesantes, pero tienen que estar tomados con mucha cautela y no generalizar en estas poblaciones. Un estudio parecido que fue también para no escamoso, para combo no escamoso, es el 132. En este caso se utilizaba cisplatino o carboplatino permetexet en combinación con atezolizumab, comparado con el standard of care. El co-primary endpoint de este estudio era progression free survival y overall survival. Se les permitía también un mantenimiento
como ven aquí, importante actividad en, vuelvo a decir esto es investigador assessment, progression-free survival, overall response rate y duración de las respuestas con un impacto y un hazard ratio del 0,60, que esto es importante. En el interim análisis de overall survival que se vieron, presentado en ESMO de 2018, ven que hay un impacto, si bien el hazard ratio todavía es alto, 0,81, es estadísticamente significativo y ven una diferencia entre 13,6 y 18,1. Pero si vamos a ver específicamente el análisis exploratorio de las poblaciones, aquí hay una discordancia, como pueden ver en el PD-L1 low, o sea, bajo, comparado con el negativo. ¿Cuál es la historia de tezolizumab? El problema aquí yo pienso que es el hecho de la determinación con el anticuerpo monoclonal que usan ellos para la determinación del estado de PD-L1. En los estudios de Blueprint que se hicieron y el Blueprint 2, que fue una idea de homogenización, un estudio de homogenización para ver cuál assay era mejor entre los diferentes monoclonal antibodies. Ustedes saben que el único que está aprobado como assay companion diagnostic es el assay de pembrolizumab. Lamentablemente, el que más problemas dio fue el de atezolizumab. Aparte de eso, sabemos que el score que han hecho ellos compara lo que es el tumoral cells y las infiltrated cells, y por lo tanto hacer este tipo de 3 más 3, 3, 2, 2, 1, 1 es un poco complicado a la hora de la práctica clínica, y creo que vamos a tener noticias en el futuro de cómo van a volver a reevaluar estos datos. De hecho, en este estudio, los pacientes que tenían metástasis hepáticas, como ustedes ven, van peor. Por lo tanto, vuelvo a la idea de que bevacizumab a lo mejor está aportando una contribución importante en las metástasis hepáticas. En pacientes que tenían progression-free survival en todos los grupos, ven que hay una mejoría, no hay tantísima en los pacientes con metástasis hepática, como dije. Y pasamos a otro estudio que es el IMpower 130. Yo creo que ya estarán mareados de escuchar tantos estudios, pero es importante que hagamos un paneo general. En este estudio se comparó lo mismo, pero para el caso de escamoso, y como ven, un impacto en el progression-free survival y en el overall survival. Si bien el hazard ratio todavía es bastante alto, 0,79, es positivo, estadísticamente positivo, y lo mismo en los subgrupos. Me quedan 2 estudios, y este es el Keynote 407, que es un estudio para mí bastante importante porque sobre todo se daba para escamosos, y es la combinación de paclitaxel o nab-paclitaxel, es decir, que estamos utilizando el principio del estudio de Sosinski en combinación con el standard of care. Y en este estudio, al interim análisis 2, vemos que hay un impacto en el overall survival de 16,9 meses comparado con 11,9 meses, con 3 meses, un hazard ratio bastante aceptable de 0,54, y si vemos en los subgrupos hay un beneficio para todas las poblaciones, inclusive independientemente si utilizamos nab-paclitaxel o paclitaxel. Hay algunas diferencias, no voy a entrar en estos detalles de diferencia en cuanto a tasa de respuestas con nab-paclitaxel, pero vemos que hay un beneficio para ambos. Si vemos lo que pasa a nivel del score de PD-L1 en overall survival, ese beneficio se mantiene, por lo tanto es independiente del estado de PD-L1. Lo mismo pasa con el progression-free survival, un impacto, y lo mismo se ve aquí a nivel del score de PD-L1 en progression-free survival. Si ustedes se fijan específicamente en las tasas de respuestas, una importante tasa de respuestas en la combinación para escamosos, 57,9% versus 38,4%, y una duración de respuesta importante. Llegamos al último estudio, que para mí es un estudio que todavía lo comentábamos recién con Delvis Rodríguez, que él me decía, para mí este estudio es una hipótesis, concuerdo plenamente, porque este estudio es primero que es un poco complicado, como ustedes ven, es la combinación de nivolumab y ipilimumab. Sabemos que esta combinación es un poco complicada a nivel de toxicidades, comparado con una quimioterapia basada sobre la histología, la inmunoterapia sola, en monoterapia, y se dividían o se randomizaban los pacientes de acuerdo al nivel de PD-L1 status mayor o menor de 1, de la expresión de 1. En el caso de la expresión menor de 1, el nivolumab también se daba de acuerdo a la histología
basada en la quimioterapia. En este estudio, como ven, luego se hizo un análisis de la población específicamente de la primera parte, mayores del PD-L1 mayor de 1, comparado a nivolumab y ipilimumab quimioterapia, y luego se hizo un análisis basado en el Tumor Mutational Burden, que era en un coprimario análisis, comparado también ipilimumab, nivolumab versus quimioterapia. Como ven aquí, en las tasas de respuesta en general, en la población en general, específicamente en pacientes que tenían más de 10 mutaciones por megabyte, se veía que había un impacto en las tasas de respuesta y esto se trasladaba también a una duración mayor de las tasas de respuesta con pacientes que llegaban a tener 29% en el brazo de la quimioterapia versus 68% en el brazo de la combinación de inmunoterapia. En el caso del co-primary endpoint, que era Progression Free Survival, en pacientes que tenían más de 10 mutaciones por megabyte, una hazard ratio de 0,58, un impacto en el Progression Free Survival, y lo mismo se veía en el no escamoso comparado con el escamoso. Obviamente los escamosos iban un poquito peor. Lo mismo en el PD-L1 expression mayor de 1, o menor de 1, obviamente había diferencias con un hazard ratio mayor para el caso de los que tenían menor de 1. Finalmente, el overall survival daba 0,79 para pacientes que tenían más de 10 mutaciones por megabyte, y aquí, si vemos en las guías de la ESMO este año, que acaban de salir, han incluido en pacientes que tienen más de 10 mutaciones por megabyte, tenían la posibilidad de recibir la combinación, y han incluido también este estudio de atezolizumab nab-paclitaxel, que todavía no está aprobado en Europa. Lamentablemente hemos tenido una noticia reciente, que un press release de Bristol, donde hablaba que pacientes que tenían más o menos de 10 de mutaciones tenían una hazard ratio muy parecida en cuanto al overall survival, y por lo tanto las agencias reguladoras EMO y FDA han pedido hasta mayo del año que viene que la compañía se actualice con los datos y ver realmente si hay un impacto en el overall survival o no de estos pacientes. Para concluir, me gustaría decir que los pacientes hablábamos que tenían target therapies, como ven en esta línea, la mayoría en la primera progression disease, todos los pacientes que tenían más del 50% y biomarcadores positivos tenían posibilidad de no responder. El ejemplo es RED. Ustedes saben que salió este año los datos de LOXO, donde hablaba que 78% de respuestas, comparado con un 6% de respuestas cuando ustedes usan la inmunoterapia. Por lo tanto, el mensaje es: testen a sus pacientes para menos saber cuáles no van a responder. Voy concluyendo, me quedan 2 minutos. Las conclusiones de ASCO de este año, del 2018, Keynote 042, carboplatino más pembro, da un beneficio en el overall survival, excepto en el grupo de PD-L1 entre 1 y 49, lo que es un poco paradójico. El IMpower 150, la adición de bevacizumab y atezolizumab versus standard of care es mejor en el overall survival, diferente independientemente de los niveles de PD-L1. Lo mismo con el IMpower 131 y el Keynote 407, donde puede haber inclusive un cambio del standard of care. Y en la American Association of Cancer Research fueron presentados los datos de este 189, que sabemos que es un standard of care. Importante decir que cuando usamos quimioterapia en combinación con quimioterapia, ven que las tasas de respuesta se aumentan, y por lo tanto eso, si lo trasladamos a hazard ratio en progression free survival, ven que los hazard ratios son bastante alineados. Hay algunos que son un poquito mejor, pero la combinación de quimioterapia e inmunoterapia mejora importantemente el progression free survival y el overall survival. De hecho, hoy en día los tenemos ya en las guías clínicas. Estas son la hipótesis del 2019 que ya ha lanzado la NCCN. Inclusive en segunda línea también la posibilidad de utilizarlo. Por lo tanto, los mensajes es inmunoterapia, sabemos que ya ha entrado en primera línea en cáncer de pulmón. Tumor Mutational Burden, quedan muchísimas preguntas, son más importantes la cantidad de las mutaciones que la calidad de las mutaciones. Estamos hablando de mutaciones que van a presentar antígeno o no. ¿Cuál es la clonalidad? Es decir, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el estándar? Muchísimas preguntas para estar todavía en una guía clínica. La biopsia líquida es una opción también,
y nuevos trials. Para concluir, los quisiera invitar a este congreso que hacemos con esta nueva sociedad que se llama OLA, Oncology Latin American Association, que es para mejorar la educación en nuestra región, y que visiten, se hagan socios, y muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Cristian. Tenemos chance para quizá unas 2 preguntas. Hay micrófonos por si se gustan acercar a hacer una pregunta. Sé que son muchas cosas. Los he mareado con tanto estudio. Si no llegan al micrófono, voy a tener que empezar yo. El doctor Jerónimo Rodríguez hace la pregunta de si bevacizumab o no bevacizumab en primera línea. A ver, sinceramente tenemos la posibilidad de utilizarlo, pero yo no estoy muy seguro todavía de la adición de bevacizumab. Aparte que hay que tener en cuenta, más allá de las toxicidades, la toxicidad económica que es asociar bevacizumab con datos muy robustos que tenemos, por ejemplo, en primera línea con pembrolizumab, inclusive en combinación si queremos utilizarlo. Entonces, me gustaría ver un poco más de datos más adelante, ver un poco más maduro el overall survival, y quizás creo que podría ser una posibilidad. El hecho de las metástasis hepáticas pienso que es algo importante para tener en cuenta. Me gustaría ver también un número de pacientes más elevados y no que sea, me gustaría ver un estudio ad hoc para estas metástasis y no un subanálisis. Cuando nosotros vemos subanálisis o subpoblaciones, no deja de ser eso, no era el endpoint primario del estudio. Por lo tanto, habría que mirarlo en un contexto de ese estudio, pero puede llegar a ser una posibilidad. Por ahora no lo haría. No sé si coincides. ¿Alguien tiene otra pregunta? Lo voy a tener que hacer yo, ¿eh? Ahí va el doctor Acevedo. Bueno, y una pregunta para Cristian. Los pacientes cuando tienen más del 50% de PDL1 es estándar dar pembrolizumab en monodroga. Ahora, lo que nos enseñó el 026, que es lo que mostraste, de aquellos pacientes que tienen más del 50% de PDL1, pero el TMB es alto, les va muy bien. Pero si tienes PDL1 alto con un TMB bajo, ¿serían candidatos realmente a dar monodroga? Porque parece que no hay diferencia, ¿no?, con quimioterapia. ¿Pide el one alto? Pide el one alto con TMB bajo. Ok, lo que pasa es que gracias por la pregunta, pero yo pienso que el TMB todavía estamos muy lejos de aplicarlo a la práctica clínica. No hay, si ustedes se fijan en todos los estudios, cada uno tiene su propia receta, es un maestro de cocina con su propia receta, por lo tanto no sabemos, cuando calculamos el TMB, la primera parte se calculó por el whole exome sequencing, por un gran número de mutaciones. Hoy en día se pueden calcular inclusive cuando utilizamos Gardan, Nir Pellet presentó este año en World Lung Cancer, que podemos utilizarlo con 73 mutaciones. Por lo tanto, no hay un estándar. Cuando yo hablaba con Gandara justamente del cutoff de 16, 12, 14, 10, en realidad está todo tan difícil para entender que yo pienso que todavía no estamos a ese nivel. Paciente que tiene más del 50%, PD-L1 es el único biomarcador que tenemos al momento para utilizar. Más del 50%. Se le puede dar monoterapia, lo que dije antes, pero también se le puede dar un combo. Lo utilizamos. Yo tengo pacientes que le hemos dado en mayor del 50% combos con quimioterapia y la respuesta también ha sido muy buena, sobre todo en los pacientes que tienen mucha carga tumoral y que tienen mucha sintomatología, pero que todavía tú ves que puede llegar a estar en un estado general conservado. Delvis, no sé si tú tienes algo para comentar sobre esto o coincides. Pues Benito, pues. Aprovechamos que está Delvis, que discutimos mucho sobre esto. Coincido totalmente. Creo que todo lo que digamos en fuertemente positivo realmente son por experiencias individuales, porque en el Keynote 189 no estaba diseñado para responder esta pregunta. A la pregunta que hacías, pacientes PDL1 fuertemente positivos con una TMB baja, yo estoy de acuerdo con Cristian, le daría pembrolizumab en monoterapia perfectamente y para mí no tendría ningún impacto la TMB en este caso, primero porque en el Keynote 024 esto no estaba analizado, de hecho en el ShapeMate 026, en el subgrupo de PDL1 fuertemente positivo, para este subgrupo era negativo también. Exacto. O sea, y es curioso, yo creo que
¿La TMB funcionará? Yo creo que sí. O sea, yo no estoy diciendo que no sirva la TMB. Cuando tengamos un estándar. Exactamente, pero yo creo que todavía tenemos muchas cosas que no sabemos de cómo evaluar la carga mutacional y que nos falta para esto. La gran pregunta es ¿a quién dar o no dar en el fuertemente positivo el combo? Probablemente si tengo un paciente, después tendremos un simposio de MSD que los invito, pero probablemente si tengo un paciente PDL1 fuertemente positivo, alta carga mutacional, P53 positivo, alta infiltración linfocítica, igual este va a ir muy bien solo con monoterapia y no va a necesitar agregar quimioterapia, pero no lo sabemos. Muchas gracias. Gracias. Pues un aplauso, por favor, al doctor Rolfo, que